Buenas, bienvenidos a la unidad 2, relevamiento vial del módulo accidentes del tráfico. Bueno, lo que vamos a ver en la unidad 2, ¿sí? Tiene como objetivo principal realizar una inspección minuciosa del lugar del hecho para hacer una correcta toma de datos. Entonces es lo que debemos inspeccionar para que esa toma de datos sea lo más completa y no nos falte absolutamente nada. Bien, así que vamos a ir a la primera subunidad de esta unidad 2, que es la toma de datos, ubicación, tiempo espacial. Es decir, acá nos vamos a responder dos interrogantes. ¿Dónde y cuándo ocurrió el siniestro? Bien, pero tengan presente que es un error muy común que se genera cuando hay una toma de datos, de poner el horario de arribo de una fuerza policial o el horario de arribo del perito o del accidentólogo y no el horario que ocurre el siniestro. Es un error común. A veces parece que no, pero sucede. Cuando uno después empieza a leer los informes que le van llegando, hay ciertas incongruencias y ahí se dan cuenta de que este es un error común. O después. Entonces, pasemos a la otra subunidad, que va a ser la toma de datos, pero ya respecto a la vía. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer todo lo que tenemos que tomar para no saltearnos nada respecto a la vía. Vamos a ir a provincia, ¿sí? Vamos a ir al cantón. ¿Dónde ocurre? O sea, zona rural, zona urbana. Bueno, necesitamos incluir toda esa información para que después no tengamos que ir más allá y volver a un hecho anterior para saber dónde ocurrió exactamente. Entonces, acá es la importancia de no omitir nada, sino colocar todo, absolutamente todo. Cuando vamos a configuración de la vía, lo mismo. ¿Cómo se encuentra esta vía? ¿Es una recta? ¿Es una curva? La curva es vertical, es horizontal. Bueno, vamos a ver uno por uno las definiciones, ¿sí? Porque es importante saber dónde ocurrió para saber qué pudo haber pasado. A ver si es un problema de la infraestructura vial, si fue un problema del conductor, del vehículo. Bueno, eso es importante. ¿Dónde ocurre? ¿Sí? El tipo de vía. También el clima. Al momento del siniestro, si lo podemos determinar, ¿cómo era el clima? ¿Estaba lloviendo? ¿Amaneciendo? ¿Sol? ¿Por qué? Porque muchas veces, si sabemos que el hecho ocurre cuando está saliendo el sol, bueno, puede ser un elemento que influye en la producción de un siniestro. Porque el sol encandiló a la persona y pudo no haber visto al otro vehículo al que contacta. Poniendo un ejemplo. Bueno, por eso es la importancia de eso. Después, cualquier elemento agregado, por ejemplo, un reductor de velocidad, un separador físico, ¿sí? Vamos a ver igual ejemplos en estas unidades. ¿Pero por qué? Porque tenemos que saber si esos elementos influyen o no. Pero no los podemos descartar hasta el final. Ahora, vamos a ver señalización horizontal, la señalización vertical, la señalización transitoria, ¿sí? Porque sabemos que es necesaria en el caso de que haya algún tipo de arreglo. Entonces, ¿se está cumpliendo esta señalización? La horizontal y la vertical, ¿en qué estado se encuentran? ¿En buen estado de conservación? ¿En mal estado de conservación? ¿Están vandalizados? ¿Sí? Es lo mismo, nos tenemos que preguntar y anotar todo para no omitir ningún dato que a lo mejor creíamos que no era importante y sí lo es. Y terminó influyendo en la producción del siniestro vial, de ese siniestro vial. Bueno, además, ¿por qué el tema de la señalización? Porque puede ser que esté mal colocada, porque uno ve una señalización
la ve en un buen estado de conservación y lo omite. Dice, no, acá veo todo perfecto. Ahora, ¿dónde se colocó? ¿Estaba bien colocada? No, esos son los interrogantes. Nada. Después vamos a seguir viendo el tema de las, como dijimos hoy, los elementos de seguridad, las barreras de seguridad, las flexibles, las semiflexibles o las rígidas, también el estado, y si corresponden al lugar donde ocurre. Por ejemplo, me encontraba con un sistema flexible en un puente. Bueno, ¿hay una incongruencia? Sí, pero yo necesito relevarlo eso, por más que esté en buen o mal estado de conservación. Porque puede ser un futuro punto negro. A lo mejor no intervino en ese siniestro, pero si ya detectamos que hay una falla, nos estamos adelantando a ese punto negro. Y ahí evitamos que la siniestralidad vial aumente. Por eso, importante tomar todos estos datos. Después vamos a ir a la parte del vehículo involucrado. Y acá ya nos vamos a adentrar a todos esos vehículos que integran la escena. Bueno, ¿qué es lo que tengo que tomar? Vamos a ver el tema del sistema de luces, ¿sí? El sistema de la dirección, de los frenos, los elementos de seguridad, el cinturón de seguridad, si era una motocicleta, el casco, ¿sí? Lo mismo que vimos en la unidad 1. Bueno, esos mismos datos que vimos en la seguridad pasiva y seguridad activa, tenemos que traerlo a este relevamiento para poder observarlo. Bien, por ejemplo, lo mismo en los neumáticos. Bueno, ¿cómo se encontraban esos neumáticos? ¿Tenían dibujo? ¿No tenían dibujo? ¿Estaban vencidos? ¿No estaban vencidos? Bueno, en el caso, siempre hay un vehículo con gas natural comprimido, con GNC, bueno, ¿cómo estaba la colocación de ese sistema? Poniendo un ejemplo, en Argentina, cuando comenzaron estos vehículos del sistema de GNC, no estaban homologados y los colocaba personas idóneas o mecánicos, y después teníamos siniestros viales porque se desprendían los tanques de GNC y terminaban aplastando a los ocupantes que estaban dentro del habitáculo. Vamos a ver los diferentes rastros y vestigios, ¿sí?, que dejan los vehículos. ¿Sí? Todos estos tipos de huellas, todas las huellas que encontramos, ¿sí? Tanto si es en pasto, en barro, en el asfalto, bueno, vamos a ver todos los tipos de huellas que van dejando, que son necesarias para la investigación, y vamos a ver cómo fue el contacto de esos vehículos. Si contacta contra un cuerpo blando, qué es contactar contra un cuerpo duro y homogéneo. Bueno, todo eso va a estar todo dentro de esta unidad número 2. Y por último vamos a ir a la parte del croquis, ¿sí? ¿Y cómo es armar un croquis o la planimetría? Lo que difiere es que uno va a estar a escala y el otro no. Entonces, ¿qué datos no omitir cuando armamos este croquis? ¿Y cómo tomar estas mediciones mediante un eje cartesiano? Sí, vamos a ver errores comunes y vamos a ver la forma correcta o una de las formas correctas para realizarlo. Así que bueno, los espero en la unidad 2 y muchas gracias.